capítulo 13 de Lucas, verso 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galilim, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, ¿verdad? Los sacrificios de los israelitas eran de animales, pero Pilato, por alguna razón, mezcló la sangre de unos galileos con la sangre de los sacrificios. Eso es interesante porque, qué curioso, es como si Yahweh les estuviera revelando a los judíos a la fuerza que era la sangre de un humano la que iba a pagar por los pecados de los hombres, no la de animales. Y era Pilato el que iba a condenar a ese hombre, igual que fue Pilato el que mezcló la sangre de los galileos. ¿Y dónde vivía Yahushua? En Galilea. ¿Sí me explico? Es como si esto hubiese pasado para que los judíos entendiesen que era la sangre de un galileo el que iba a pagar. Y Pilato lo iba a condenar. Por deseo de ellos, ¿verdad? Porque Pilato se lavó las manos. Sí, o sea, fue Pilato Pilato era el de la autoridad, el único que tenía autoridad para matarlo. Pero él se lavó las manos porque él no quería matarlo. Pero todo el mundo le estaba diciendo que lo matara, y como él era el líder del pueblo, entonces hizo caso. Ahora, la pregunta es si ante el Padre o... Pues es una buena pregunta, porque hay quienes creen que Pilato se salvó por haberse lavado las manos, o sea que él dijo, yo no tengo nada que ver con esa sangre, pero al mismo tiempo también él pudo haber dicho, no, salados, yo no voy a matarlo. Pero es que, o sea, siento que hay muchas cosillas ahí como detalles que pueden inclinar la balanza para los dos lados. Digamos, estoy con Pilato en el sentido de que sí se nota en la escritura que él no le quería matar, que la esposa hasta le dijo no tenga nada que ver con este hombre, pero él sí tuvo algo que ver al final. Él quiso soltarlo, puesto que hasta trajo a Barrabás con la idea de que iba a soltar a Yahushua, y al final pidieron a Barrabás, entonces ya no pudo hacer nada más. Entonces era como de ahí, sí, voy a tener que entregarlo, y él mismo quiere que lo entreguen. O sea, era como Pilato, de ayúdeme usted, y Yahushua dice, no, ¿por qué? Pilato, de ahí sí. Entonces hay muchos detalles que yo creo que pueden inclinar la balanza para los dos lados. En cierta forma, yo siento que Pilato, o sea, si a mí me ponen a escoger entre un fariseo y Pilato, yo escojo a Pilato. O sea, los fariseos tenían más culpa. ¿Por qué? Porque los fariseos dijeron que la sangre sea sobre nosotros. O sea, los fariseos, los judíos dijeron, tranquilo Pilato, la culpa no es suya, es nuestra. Pilato dijo, ok, de todas maneras me voy a lavar las manos. Entonces, por eso mismo puede ser que Yahweh haya dicho, tranquilo Pilato, es el fariseo el de la culpa. Sí, no, todo estaba planeado. Pero volvemos a lo mismo, ahí está lo del libre albedrío. Ahí Pilato tuvo que usar el libre albedrío para decir, de ahí sí, sacrifíquenlo. Y Yahweh sabía que él lo iba a hacer. Y hasta cómo lo iba a hacer, porque el lavado de manos también es algo judío. Entonces el hecho de que Pilato se lavó las manos para hacer el sacrificio de Yahushua representa lavarse las manos para el sacrificio de Yom Kippur. Y en ese momento, bueno, en realidad para Pesa, que es donde más se lava las manos, pero en ese momento porque fue Pilato el que puso a escoger entre Barrabás y Yahushua. No, yo sí, pues sí se le reveló, porque la esposa tuvo un sueño donde se le dijo, este hombre es el rey. Y el mismo Pilato lo creyó, porque Pilato mandó a escribir, el rey de los Yahudim. Pilato creyó en Yahushua. Y cuando los fariseos dijeron, ¿pero por qué escribió eso? Hubiese escrito que él dijo ser el rey. Y Pilato dijo, lo que escribí y así se queda. O sea, escribí eso porque yo creo que él es su rey, y ustedes lo rechazaron. Pilato. No, por eso, yo creo que él tuvo valor en muchas ocasiones. O sea, yo considero que fue más que todo, la autoridad sirve al pueblo. O sea, se supone que la autoridad tiene que servir al pueblo. Y esa es una forma en la que él sirvió al pueblo. El pueblo quería que lo mataran. Sí, exacto. Es como de ahí, ustedes son los que quieren que lo maten, yo lo mato porque yo les sirvo a ustedes. Y eso es algo sorprendente en un líder, porque los líderes normalmente no hacen lo que les da la gana, más bien. No, por eso le digo, yo escogería a Pilato en el sentido positivo en vez de un fariseo, porque Pilato me caería más bien que un fariseo, eso fue lo que quise decir. Al menos Pilato trató. Ok, continúo. Dice entonces, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galilim cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yahushua les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Vean eso. Porque los fariseos, bueno, los judíos, los de la letra, caían en el error de pensar que si una persona pasaba por sufrimiento de fijo era malo. Y no podía ser porque quizás estaba llevando el sufrimiento de otros.
el sufrimiento que otros merecían, como en el caso de Yahushua. O sea, Yahushua los está preparando, les está diciendo, ¿ustedes piensan que los galileos por haber pasado por eso eran más pecadores que el resto de Galilea? Como diciendo, cuando él está en el madero van a decir que está en el madero por pecador, cuando no era el caso. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, como los galileos, y su sangre será mezclada con la sangre de animales. O sea, les está diciendo, todos los que no se arrepientan de la mentira en la que están, de la letra que llevan, van a padecer como los galileos, o sea, como sacrificios. ¿Se acuerdan en Armagedón? Yahweh hace que los que mueren sean muertos como sacrificios para que se los coman las aves de los cielos. O sea, sacrificios para los ángeles. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Shiloé. 18 sobre los que cayó una torre. ¿Verdad? Entonces la gente decía, no hombre, esos 18 eran unos pecadores de fijo, para que les caiga la torre. No hombre, ¿quién sabe qué hicieron? De fijo eso era lo que hablaban ahí. Y Yahushua, pues todos merecen que les caiga una torre en la cabeza. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Qué curioso que mencione el número 18, y fue el 18 cuando Yahushua resucitó. El 18 como el número que representa vida, Jai. 8 y 10, Het y Yud. Sí. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Shiloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hijos de Adán que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Esto era algo que acostumbraban a hacer en Israel. Se acostumbraba a sembrar una higuera dentro de una viña porque se cree, que nos diga Joel si es así, que endulzaba los frutos de la viña. O sea, para darle más dulzura a las uvas, ponían una higuera en el medio de la viña. La viña es Israel, la higuera es Yahudá, Jerusalén, que estaba en el centro de Israel, o en el medio. No exactamente en el centro, pero por ahí anda. Entonces, normalmente la higuera en la escritura representa a Yahudá. La viña representa a Israel. Yahushua dijo ser la viña. ¿Por qué? Porque solo se es Israel si se está en él. Porque en él no hay Yahudí ni griego, gentil, ¿verdad? Ni Yahudí. Entonces, se podría decir en ese caso, en ese aspecto, la viña es Yahushua, la higuera es el último. Así como el templo es Yahushua y dentro del templo estaba el arca, que es el último, Yahushua es la viña y dentro de la viña estaba la higuera, que es el último. Yahushua maldijo a la higuera porque no tenía fruto, solo hojas. Las hojas representan las obras de la carne. Los fariseos, los Yahudim, cuando Yahushua vino, solo tenían obras de la letra, no tenían ninguna obra del espíritu. Por eso eran una higuera llena de hojas, sin fruto. Entonces, me devuelvo, dijo también una parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Yahushua vino a buscar fruto de los Yahudim y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto. Vean, hace 3 años. ¿Cuánto dura la doctrina? ¿Cuánto dura la enseñanza de los 2 testigos? 3 años y medio. Y todo parece indicar que el ministerio de Yahushua duró igual 3 años y medio.
Y aquí estamos en Lucas ya 13. Bueno, todavía falta bastante de Lucas. Habrá que ver cuándo empiezan a planear matarlo. A lo que voy es que también se podría ver como que Yahushua está hablando del mismo. Ya llevaba 3 años de predicar. Llevaba 3 años de predicar y nadie le creía. Bueno, solo los 12. 11, porque había uno que lo veía y decía, yo creo que es vara. Judas, ¿verdad? Por si algo. Por si no han leído la historia. Entonces, dice, y dijo al viñador, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, ¿verdad? Dice. Y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? ¿Por qué va a inutilizar también la tierra? ¿Por qué va a volver inútil la tierra? ¿Cómo lo dice en otra traducción que no sea esta? Inutilizar, ok. ¿Por qué va a inutilizar también la tierra? Entonces, cuando un árbol no da fruto, lo que está haciendo es quitándole fuerza a la tierra, gastando campo. ¿Verdad? Si una persona no da fruto, está gastando aire. Y como dice la escritura, los que dan fruto son los que confiesan el nombre del Hijo. Hebreos 13:15. Porque con sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando confesamos su nombre, viene el Espíritu nos llena para poder empezar a dar los frutos del Espíritu. Entonces los frutos del Espíritu empiezan con decir el nombre. Porque el Espíritu viene después de haber confesado su nombre para pacto. Entonces, dice, ¿para qué va a inutilizar también la tierra? Y Yahweh está diciendo que vino a Israel y Israel no le recibió, principalmente los Yahudim, o sea, los líderes del momento, no le recibieron. Entonces Yahushua dice, córtelos, ellos ya no son del pueblo. ¿Para qué vamos a quitarle fuerza al pueblo? Y por eso es que Paulus explica que hay ramas que fueron arrancadas del olivo original para que ramas del olivo silvestre fueran injertadas. Pero aquellas que fueron arrancadas pueden volver a ser injertadas si se arrepienten. Pero mientras no se arrepienten, mientras no aceptan al Mesías, son quitados. Es lo que estamos viendo aquí. Son arrancados y no dan fruto. Entonces dice, córtala para que no inutilice también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, soberano, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces déjela un año más, después de 3 años, déjela un año más. Como por ejemplo los 6 meses que le queda a la prédica de los 2 testigos y de Mashiach. Entonces él entonces respondiendo le dijo, Adoní, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Por eso los Yahudim han permanecido en la tierra y serán cortados hasta después, si es que no obedecen al final después de los 2000 años. Enseñaba Yahushua, bueno, aquí ya cambia. ¿Quedó claro lo de esa parábola? Enseñaba Yahushua en una casa en el Shabbat, bueno, una sinagoga en el Shabbat. Es que casa de sinagoga. Beit Knesset. Enseñaba Yahushua en una sinagoga en el Shabbat. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Vean qué curioso, 18 años con espíritu de enfermedad después de haber mencionado la torre que cayó sobre los 18. El valor 18 es el mismo valor de el padre es Ya. Enemistad, odio, exilio, langostas, pecar, como les dije, vivir o viviente. Entonces, en lo positivo, el padre es Ya y viviente.
En lo negativo, exilio, odio, enemistad, langostas, pecar. Entonces, dice ahora, esto querría decir entonces que por el exilio, por el pecado, es que esta mujer había estado como había estado por todo ese tiempo. Pero ahora venía la vida para manifestarse en ella por su arrepentimiento y fe. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, una mujer representa a la iglesia, el pueblo que ha estado en pecado y por ende enfermo durante toda su vida, ¿verdad? Porque hasta que vino Yahushua llegó la verdad. Entonces Yahushua está diciendo, la mujer, el pueblo de Israel ha estado enfermo desde toda la vida. Porque primero reinó la muerte y después cuando vino la ley lo que hizo fue decirle que merecía morir. Entonces por eso pasó enferma toda su vida. El 18 representa la vida, la enfermedad, la consecuencia del pecado. La mujer, el pueblo. Cuando Yahushua la vio, desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. La escritura habla una y otra vez que Yahweh endereza nuestro camino y que nos guíe para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Una mujer torcida representa al pueblo que no seguía la Torah correctamente. Está torcido. Cuando Yahushua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué bendición. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y exaltaba a Yahweh. ¿Verdad? Yahushua es el camino. Él la tocó, se enderezó. Recuerden lo que dice la escritura, que Yahweh, bueno, muchos son llamados, pocos los elegidos. Aquí ella escuchó el llamado, entonces es como los elegidos, porque está escuchando el llamado, al menos hasta el momento, lo que estamos viendo. Yahushua la llamó, porque eso es lo que Yahushua vino a hacer. Principalmente en el fin de los tiempos como el último, porque es la voz que hace el llamado a las ovejas, y las ovejas oyen la voz del buen pastor. Como a Pablo también, que lo llamó a pesar de que él estaba en otras. Entonces, cuando Yahushua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Es muy posible que habían otras personas enfermas ahí, pero él llamó a la que iba a ser libre. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y exaltaba a Yahweh. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yahushua hubiese sanado en el Shabbat, imagínense usted la hipocresía, cómo se atreve. Qué duro. No, para hacer obras buenas el resto de Shabbat, ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué se le ocurre a usted hacer el bien en la sinagoga? Pero el principal de la sinagoga, entonces, el principal de la sinagoga, ¿a quién representa el principal de la sinagoga? Al ángel al que siguen, que les interpreta todo según la letra. Ese es el principal de las sinagogas de ellos. Por eso la escritura habla de los que son de la sinagoga de Satanás, que dicen ser Yahudí y no lo son. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yahushua hubiese sanado en Shabbat. Ay, el Shabbat es tan apartado para Satanás que cuidado, usted hace algo bueno. Entonces dice que hubiese sanado en Shabbat. Dijo a la gente, ¿verdad? Vean que hipócrita también. En vez de decirle, Yahushua, ¿puedo hablar con usted un momento? ¿Por qué sana en Shabbat? No. Ve que sana y dice a la gente, gente, vengan aquí a ser sanados otro día, hoy no. Uy, qué colerón, como si ella hubiese pedido ser sanada. Fue Yahushua el que le dijo, venga, para liberarla. Qué molesto. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en Shabbat. Ay, ¿qué se cree? Por un lado, él ahí estaría diciendo, con mucho gusto, yo la sano a usted otro día, hoy no puedo. ¿Por qué no la sanó en 18 años? Porque ella de fijo fue a la sinagoga algún día durante la semana, durante esos 18 años. ¿Por qué nunca la sanó? Porque no tenía el poder. Entonces la hipocresía, tanto celo, tanta envidia. No, vengan otro día a ser sanados. Por eso yo no estoy sanando. ¿Qué le pasa a Yahushua? No sigue el protocolo.
Vamos un momento a Éxodo 29. Bueno, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Eso es lo que los fariseos no entendían. Se suponía que los fariseos estaban haciendo la obra de Yahweh, no la de ellos. Yahweh está diciendo, el Shabbat no haga lo que usted normalmente hace todos los días para usted. Haga lo que yo le pido que haga para mí, Yahweh. Entonces ellos, por quedarse en la letra, piensan, como les he dicho, si estudiar la escritura fuera trabajo, entonces los Shabbat yo les tendría que decir, no nos podemos ver. Si lo que yo hago fuese trabajo, que lo es en un aspecto, yo no podría hacerlo en fiesta. Entonces, ¿qué hacemos en la fiesta? El punto es que el Shabbat es para trabajar para Yahweh. Entre semana trabaja para la carne, si quiere, en el sentido de para comer y todo lo demás, no el pecado, ¿verdad? Y Shabbat trabaja para Yahweh. Ese es el punto. Por eso Yahushua decía, mi padre trabaja hasta hoy y yo trabajo. Y lo dijo en Shabbat. Y por eso Yahushua también le dijo a la mamá, ¿no sabes que tengo que estar en los negocios de mi padre? No en los suyos, no en los de la carne, en los del padre. Entonces dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ese es el verso. Pero el séptimo día es de reposo para Yahweh tu Elohei. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Nadie. Entonces, continúo con Lucas. Entonces Yahushua le respondió y dijo, hipócrita, al principal de la sinagoga, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Eso es, vean, o sea, Yahushua, ¿qué fue lo que hizo? Poner la mano encima de una mujer y decirle que estaba sanada. El fariseo que hacía antes de ir a la sinagoga, iba caminando, abría la puerta, desamarraba a los animales, los llevaba a beber. ¿No es eso mucho más trabajo que poner la mano sobre una persona? Si es que lo vamos a ver en lo literal. Porque una cosa es el trabajo para comer como los animales de granja y otra cosa es el trabajo espiritual para Yahweh. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata el Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que el enemigo había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el Shabbat? Qué bofetada les pegó espiritual. 18 años atada por Satanás y uno no la va a desatar si puede. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, todos los que eran ahora Satán. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas maravillosas hechas por él. Por eso el pueblo sí le reconocía. Los líderes se avergonzaban y se volvían enemigos. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Yahweh? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza. Yahushua hace esa misma semejanza con la fe, ¿verdad? El que tenga fe como un grano de mostaza puede mover una montaña. Ahora dice, el reino de Yahweh es como un grano de mostaza. O sea, el reino de Yahweh solo se puede entrar a través de la fe. El reino de Yahweh es algo en el que si usted no tiene fe, usted no existe. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado? El que no tiene fe es inexistente en lo eterno. Es una ilusión que anda por ahí caminando. Entonces, es semejante al grano de mostaza, al reino de Yahweh. Como por ejemplo, Yahushua dijo, la semilla es el nombre, la semilla es la palabra y la palabra es el nombre del Hijo. Por eso es algo tan simple. El reino de Yahweh empieza por algo tan simple como pronunciar un nombre. Los cristianos dicen, ay, ¿cómo va a ser algo así tan fácil? ¿Cómo va a ser algo así tan simple? No, eso no importa. ¿Por qué? Porque el reino es como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es así de pequeño, así de simple. Y no por eso uno lo va a desechar y decir, no, yo no como mostaza. ¿Me explico? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande. Y las aves de los cielos anidaron en sus ramas.
las aves de los cielos. El reino de Yahweh es algo que a través de la palabra de Yahweh, que es el nombre del Hijo, cuando lo sembramos en nuestro corazón, se convierte en un mundo entero, extra, donde van a poder vivir los ángeles. ¿Quedó claro? Recuerden que los ángeles son representados por las aves. Las aves van a poder vivir en la hortaliza que se sembró de mostaza. Y eso representa el reino. Y recuerden que Yahweh no sujetó a los ángeles al otro mundo. Eso quiere decir, eso tiene que ver con lo que hemos hablado, de que la única forma de que los ángeles puedan entrar al otro mundo es a través de los escogidos de alguna manera, y de, como lo estamos viendo aquí, del reino que van a crear a través de su fe. Y por supuesto, a pesar de que el nombre es algo tan simple, yo creo que ha pasado igual en todas sus vidas. En la mía ha sido muy particular, puesto que, bendito sea Yahweh, tuve la oportunidad de enseñarles a la mayoría de ustedes, o a todos, no sé, en el sentido de que vinieron al nombre y todo por el desprograma o por venir aquí, lo que fuese. O sea, empezó con un nombre que después llevó a otro montón de verdades y realidades que uno nunca se imaginaba. Por más simple que parezca, se convirtió en un árbol de conocimiento, ¿verdad? Entonces, un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo un árbol grande, y las aves de los cielos anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Yahweh? Es semejante a la levadura. Vean eso, qué interesante. ¿No dijo Yahweh que nos guardemos de la levadura? Es porque en este mundo todo tiene positivo y negativo. Entonces Yahweh está utilizando el aspecto positivo de la levadura para enseñarnos aquí una parábola. Si uno se quedara en la letra, hasta ahí llegó con esta parábola. No la entendería, porque diría: la levadura es mala. ¿Cómo va a ser el reino de Yahweh? Hipocresía. Por eso cuando Yahushua habla de la levadura mala, dice la levadura de los fariseos. Es una levadura específica. ¿Está claro? El reino de ellos es un reino de hipocresía y falsedad y vanidad. Entonces, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Yahweh? Es semejante a la levadura que una mujer tomó, ¿verdad? La iglesia, y escondió en 3 medidas de harina. 3 medidas de harina. Abraham, Isaac y Jacob. El padre primero y último. Mashiach, Eliyahu, testigo como Moshe. La iglesia, a través de la enseñanza de estos 3 hombres que Yahweh enviaría, pudo llegar al reino, completarlo. 3 medidas de harina. Los 3 días que Yahushua estuvo muerto y resucitó. Tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces, siendo uno la harina, vean qué interesante. Los 144,000, recuerdan, son harina, minjá. En este caso, la levadura viene representando la fe en este contexto. Porque acaba de decir que el grano de mostaza es como el reino y el grano de mostaza es como la fe. Ahora dice: el reino es como la levadura, que cuando se esconde en harina, siendo uno esa harina, el trigo, llega a crecer y convertirse en algo mucho más grande. Pasaba Yahushua por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Adón, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: oigan esto, este es un verso que obviamente en el cristianismo se toma errado. Se puede interpretar de varias formas, como todo. Voy a interpretarlo de 2 maneras. Pero es muy particular y espero pongan atención a las palabras exactas. Ahora, esta es la primera vez creo que lo leo en esa traducción, entonces cualquier cosa. Pero es muy claro el Mesías en lo que dice aquí. Vean la pregunta que le hacen. ¿Son pocos los que se salvan? Son pocos los que se salvan. O sea, está hablando por los que se salvan, ¿sí o no? Está preguntando: ¿cuántos son los que se salvan?
Él no está diciendo quiénes son los que se salvan y quiénes son los que se pierden. No, él está diciendo quiénes son los que se salvan. Y Yahushua esto es lo que le responde. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, hay dos puertas. Hay dos puertas para entrar. Y Yahushua está diciendo, procura entrar por la angosta. ¿Está claro? Porque la pregunta es, ¿cómo se puede entrar? Y Yahushua dice, entre por la angosta. Entre por la puerta pequeña. Es lo que está diciendo. Porque se puede entrar por otra, pero la otra es fea. La forma en que se entra. En el cristianismo, como no entienden lo de los pocos y los muchos, la forma en que interpretan esto es que solo por la pequeña se puede entrar. Solo por la angosta se puede entrar. Porque ellos dicen, los otros se van para el infierno. Sí me explico. O sea, ellos dicen que el camino angosto lleva a la vida eterna y el otro lleva al infierno eterno. Pero eso no es lo que Yahushua dice, como estamos viendo y estamos por ver. Bueno, de hecho aquí es que en otros evangelios habla más. Pero aquí está diciendo, esfuércese por pasar por la angosta, porque muchos van a tratar y no van a poder. Los muchos quieren ser salvos, pero solo van a recibir la justificación. Eso quiere decir que van a tener que morir. Eso es la puerta ancha, por la que van a entrar los que van a tener que morir. Y eso en otros evangelios se le llama pasar a través de la perdición. O sea, pasar a través de muerte. Perdición en realidad la palabra es destrucción, por la destrucción del cuerpo. ¿Está claro? Entonces por eso hay gente que dice, eso es el infierno. Ahora, se puede decir, en general, si estamos tomando impíos y justos, son más los impíos que los justos. Pero literalmente aquí se le está preguntando a Yahushua por los que entran. O sea, los pocos y los muchos. Y Yahushua está diciendo, busque ser de los pocos, porque pobre los muchos. Entonces, cuando dice pocos son los que se salvan, la respuesta es sí, muchos son los que son justificados. ¿Está claro? Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán por esa puerta angosta. Los muchos. No dice todos, o la mayoría. Bueno, la mayoría sí sería en el caso de... ya me hice un enredo. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces en ese caso sí la mayoría, pero como siempre digo, Yahweh nos dice, todos son llamados. Entonces, Yahushua es la puerta por la que pasan los pocos, una puerta angosta. Los cristianos tienen otra puerta que le llaman Jesús, y por esa puerta entra casi cualquiera. Entran gays, entran de todo. ¿Se ha visto? ¿Verdad? Aceptan cualquiera en esa puerta. Más si tiene plata, sí. Entonces, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, soberano nuestro, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, no os conozco. Entonces, mucha gente va a querer pasar por la puerta angosta, no lo va a lograr, va a llegar a tocar y les van a decir, ustedes yo no los conozco. Recuerden que dijo Yahushua, el que me confiese ante los hombres, yo le confesaré ante el Padre y sus ángeles. Ahora está diciendo, cuando el padre de familia cierre la puerta, porque el último viene como padre, él va a enseñar una doctrina, después van a llegar los cristianos diciendo, pero nosotros seguíamos su doctrina. Él va a decir, no mienta, yo a usted no lo conozco, usted nunca confesó el nombre de Yahushua como para que yo lo conozca. ¿Está claro? Soberano nuestro, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, oigan, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Ahora sí me conocen, ¿verdad? Después de que decidieron matarlo, ahora van a decir que sí le conocen. Después de que no le quisieron escuchar, no le quisieron hacer caso, ahora es que es amiguísimo.
Exacto, los otros evangelios es lo mismo. Muchos van a llegar diciendo, muchos en aquel día llegarán diciendo, pero en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y él se va a volver y les va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. Es el mismo momento, pero en otro evangelio explicado. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. O sea, hasta escuchamos tus prédicas. Porque vean que el capítulo anterior habló de que el Hijo del Hombre viene a preparar comida. Y ahora ellos dicen, pero delante tuyo comimos. ¿Está claro? El último viene, le enseña a todo el mundo. Solo los pocos van a escuchar y después los muchos van a decir, pero nosotros también escuchamos. Y en nuestras plazas enseñaste, ¿y eso qué tiene? Uno puede enseñar en cualquier lado, que si no le escuchan, allá los que escuchan. En el sentido de que allá los que escuchan y no hacen, es mi punto. Pero os dirá, y vean que Yahushua habla en tercera persona, no está diciendo y os diré. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. O sea, de fijo, no los conozco. Apartaos de mí todos vosotros, hombres malvados. Apartados de mí todos vosotros. Imagínense qué feo para todos los que dicen ser creyentes cuando el mismo Mesías les diga, apártese de mí. Qué espantoso. Apartaos de mí todos vosotros, hombres malvados. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Las 3 medidas de harina. Digo, las 3 medidas, sí, de harina eran, ¿verdad? Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Yahweh y vosotros estéis excluidos. Qué espantoso. Porque vendrán del oriente y del occidente. Vendrán del norte y del sur. Le está hablando a los israelitas que creían que solo ellos iban a ser salvos. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. Se sentarán a la mesa en el reino de Yahweh. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. He aquí que últimos serán primeros y primeros serán últimos. Por un lado, muchos de los que creen que van a entrar de primero van a entrar de último, como los judíos que piensan que por ser enterrados en el monte de los olivos, como está escrito que Mashiach se va a parar ahí y se va a separar y ahí va a haber un valle. Entonces los judíos interpretan que los que estén enterrados ahí van a resucitar de primero. Pero si no creyeron en Yahushua, olvídese de eso. Si resucitan son para castigo. Entonces Yahushua por eso está diciendo, muchos que se consideran primeros van a ser últimos. El Monte de los Olivos es una montaña que está al puro frente de donde está el Monte Sión, donde debería estar el templo. Y es una montaña llena de tumbas. O sea, son puras tumbas. Y una calle por la que uno pasa, ¿verdad? Para ir a ver las tumbas. Entonces, está la calle que uno baja, donde están un montón de carros de turistas, porque obviamente está lleno de turistas todos los días. Y iglesias católicas, una iglesia católica gigante al puro frente del Monte de los Olivos, espantosa. En realidad no entramos, pero desde afuera se veía el enemigo. Y lo que fuimos fue al Monte de los Olivos a dar una vuelta. Y, o sea, bonito ver las tumbas con letras hebreas todas, ¿verdad? Y cosas así, pero obviamente la mayoría no son creyentes en Mashiach. Y curioso que hayan agarrado ese monte para enterrar gente también, ¿verdad? Por esa misma tradición, repito. Entonces, sí, por ejemplo. Sí, tanto en el Seol como hemos visto, cuando una persona está en el Seol, en la parte de tormento, puede ver a Abraham en la parte de paraíso. Como aparece en Lucas y lo veremos en unos capítulos, un par de capítulos. Pero también va a ser, como en la Nueva Jerusalén, se van a ver los que están en el lago de fuego. Entonces ambos se incluyen. Y también hasta se
se podría interpretar el hecho de que los muchos van a ver a los reyes y van a saber que ellos tuvieron también la posibilidad de ser reyes, pero quedaron excluidos del reinado, de tener corona de rey. Dice, bueno, entonces, muchos primeros serán postreros. También esto es interesante, porque en lo que respecta a la doctrina de reencarnación, sería diciendo, muchos de los que vinieron en el principio vendrán al final. Pero también repito, lo principal que está diciendo es, muchos que piensan que van a entrar de primeritos al reino son los que van a entrar de últimos. Y muchos que se consideran últimos son los que van a entrar de primeros. Bendito sea Yahweh, cuántas veces aquí... O sea, yo creo que a todos nos ha pasado, o tal vez a algunos les sigue pasando, que no se consideran dignos de lo que Yahweh les está dando. Entonces dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Yo qué soy? Para que Yahweh... A Yahweh le plació, punto. Disfrútelo, acéptelo, recíbalo. ¿Por qué? Porque muchos postreros, los que estaban de final en la fila, Yahweh va a decir, hey, vengan, pasen de primero. Viendo los que están a la par, ¿verdad? Y los que están a la par, vea la argolla, qué feo. Favoritismos. Entonces, dice, verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Qué bueno lo que Yahushua le responde. Y les dijo, id y decid a aquella zorra. Imagina uno hablando así, que le van a decir los que malcriado. Id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminaré mi obra. Vean qué interesante, porque confirma lo que veíamos en el capítulo anterior, cuando dijo, de hecho en el mismo capítulo, que había visto por 3 años la higuera, como si estuviera en el tercer año de su ministerio. Y ahora viene y le dice a Herodes, bueno, le manda a decir, tranquilo, ahorita termino mi ministerio, ya me puede matar, zorra. Entonces, y de decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Que también está dando a entender que él vino hace 2000 años, después se iría y durante 2000 años, 2 días, haría curaciones entre los que le siguiesen, ¿verdad? Obviamente. Y después, al final de esos 2 días, cuando llegara el tercero, terminaría la obra, cuando se cumpla todo a través de los 2 testigos para entrar al milenio. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigan mi camino. También vean qué curioso leer esto ahorita, ¿verdad? Cuando estamos entrando a Yom Kippur, que la muerte de los 2 testigos y 3 días exactamente, bueno, 3 días y medio para que resuciten. Y aquí estamos viendo a Yahushua que dice, hoy y mañana y pasado mañana. Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible, oigan, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Eso era como en cierta forma un sarcasmo, en el sentido de, diciendo a los fariseos, es que ustedes matan a todo profeta. Es imposible que un profeta pueda morir afuera, ustedes los matan antes de que salga. Pero también, como he dicho, Yahushua no dice nada que sea mentira. Esto quiere decir que los 2 testigos van a morir ahí también. De alguna manera los van a llevar ahí y matarlos. Sí, recuerden cuando Yahushua entró en el asno a Jerusalén y gritaban, Osana, Osana, al hijo de David. Eso fue el 10 de Aviv, y todavía quedaba el 11, 12 y 13 para después llegar al día de preparación de Pesaj, para matar el cordero. Entonces dice, sin embargo es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus niños como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Qué feo, y todos los que escuchaban ahí, reguero hipócritas, burlándose de fijo. ¿Se acuerdan como les comenté
Vieras que no se me quita la cabeza, por alguna razón, no se me quita la cabeza. Cuando tuve la bendición de ir allá y estaba en el Monte Sión, sin embargo, no exactamente donde debería estar el templo, sino donde la gente dice que debería estar el templo. ¿Ah? Sí, en la parte de los soldados romanos. Y estaban pasando unos soldados israelitas. Y yo estaba súper entonado con el padre, ¿verdad? Y ya estaba llorando. Y ¿por qué era que estaba llorando? Bueno, obviamente por todo lo que significa haber llegado a Israel finalmente después de 35 años. Y estaba leyendo un verso muy poderoso que confirmaba algunas cosas, entonces me llegó y empecé a llorar. Yo tras eso soy bueno para soltar las lágrimas, por si algo, por si no me han visto, algún día me verán. Entonces me puse a llorar y en eso noté que un soldado, bueno, dos soldados estaban burlándose. Yo con la escritura en el Monte Sión, leyéndola y siendo tocado por la Ruach, lloro, y un par de israelitas burlándose del llanto. Entonces, obviamente no estoy comparando hasta este punto, pero el hecho es de que algo tan simple, yo ni siquiera andaba predicándole a la gente abierta así a gritos, yo simplemente estaba leyendo la escritura en la principal tierra que tiene que ver con la escritura y se supone en el centro de, y un hombre que está protegiendo la tierra de Israel, según él, se va a burlar porque alguien está sintiendo algo poderoso ahí en ese lugar. O sea, tan ilógico, pero es como lo vemos aquí. Ellos lo que hacen es matar a los profetas, matar a los siervos de Yahweh, apedrearlos, rechazan cualquier cosa que sea con el Padre, cualquier cosa que sea espiritual. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus niños? Esto quiere decir, esto de Yahweh hablando a través de Yahushua, porque Yahushua está diciendo, muchas veces los quise juntar de otras maneras, a través de los profetas y demás, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, vuestro templo os es dejado desierto. El espíritu de Yahweh ya no va a residir en ese templo. Recuerdan que una vez que mataron a Yahushua por 40 años, como dice el mismo Talmud, la luz se apagaba, las puertas se abrían, en la mano derecha caía la suerte para Azazel, y el cordón de grana nunca se volvió blanco nuevamente. 40 años, o sea, el espíritu de Yahweh se fue del templo, de la casa de los judíos. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis. Oigan eso, no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. No me veréis hasta que reconozcáis el nombre, su pureza, y lo invoquéis. Hay muchas formas de ver esto. Ya con esto cerramos, ¿verdad? Como vamos a ver después, cuando Yahushua entró a Jerusalén el 10 de Aviv, algunos dijeron esto. Entonces era como Yahushua diciendo, me voy a desaparecer un rato y voy a entrar para morir por los pecados de todos. No me veréis, literalmente, hasta que llegue a morir por todos. También y principalmente está diciendo que se iría 2000 años y que no volvería al mundo hasta que la gente tuviese el nombre. Por eso la revelación del nombre es tan importante para el fin de los tiempos. Cuando la gente dice, ¿por eso por qué hasta ahora? Porque ya estamos en el fin de los tiempos. Y a Yahushua no se le verá hasta que se diga bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Como Yahushua dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, apartado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Para que venga el reino, primero hay que apartar su nombre. También recuerden que viene como ladrón en la noche, entonces no le pueden ver. La única forma es reconociendo la prédica, la voz. Una vez que reconocen la voz, ya le ven, ¿verdad? Como una persona que se quita el velo una vez que ya se le reconoce. Digamos, si uno conoce a alguien, por más que ande enmascarado, si uno lo conoce, o sea, si la persona le dice, soy yo, y se vuelve a poner la máscara, por más que siga enmascarado, uno sabe quién es, lo sigue viendo. Ese es mi punto. Los pocos a través de la prédica van a reconocerle. Por eso dice, y no me veréis, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis,
También le está diciendo a los judíos, vuestra casa os queda desierta. Su doctrina está vacía. Y no me volveréis a ver, no vas a volver a tener la oportunidad de creer en el Hijo hasta que llegue el último. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Pablo. Yahweh dejó la ceguera de los Yahudim hasta que entraran todos los gentiles. Una vez que entran los gentiles, se les quita la ceguera a los Yahudim. Por eso, quedaréis ciegos hasta el último. Quedaréis ciegos por 2000 años. Y no me veréis, porque están ciegos, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. En el fin de los tiempos, los verdaderos israelíes se les va a quitar la ceguera para que reconozcan al último y por ende acepten al primero. Hasta que llegue el tiempo en que digáis, Baruch haba Beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Leamos unas citas ya para cerrar. Vamos a Jeremías 12:17. Pero si no escuchan, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Yahweh. Por el hecho de que acaba de decir, vuestra casa os es dejada desierta. Vamos a Salmo 118, verso 26, dice... Este Salmo 118 es uno de los salmos que se leen en Pesaj. En realidad se cantan, pero nosotros lo leemos. Tal vez cuando ya tenga toda la pronunciación hebrea así, se los canto, pero con hip hop. Entonces, dice el verso 26, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, desde la casa de Yahweh os bendecimos. Aquí está diciendo, vuestra casa os queda desierta, y me veréis hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Aquí está diciendo, o sea, el verso de Pesaj, es que esto es lo sorprendente. Y a Josué les está diciendo, y no me veréis más hasta Pesaj. Cuando muera van a reconocer. Porque en Pesaj se dice, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Recuerden, Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibes. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. Porque en el nombre Yahushua está el nombre del Padre, Yahuweh, ¿verdad? Yahuweh. Entonces, por otro lado, como les dije, el Salmo 118 se lee, se canta en Pesaj. Yahushua murió en Pesaj. Entonces, como si les dijera, no me van a ver hasta que llegue a morir por ustedes. Porque ese es el día donde todos cantan, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Sin embargo, como les dije, está hablando en realidad de 2000 años que se iría. Y la ceguera de los Yahudim permanecería hasta que llegara el último, para predicarles cuando se les quitaría la venda, ¿verdad? Entonces, curioso que como les he dicho, que todo parece indicar que los dos testigos van a empezar la prédica cuando la terminó Yahushua. Entonces, como si estuviera diciendo, y no me veréis más hasta un Pesaj, donde los dos testigos van a empezar. Porque en Pesaj, el pueblo dice, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, y hasta ese día le van a volver a ver. O sea, cuando viene como ladrón en la noche a predicar a partir de Pesaj. ¿Sí está claro eso? Por eso en el verso 26 del capítulo 18 de Salmos, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, desde la casa de Yahweh os bendecimos. Y para cerrar vamos a Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo. Bueno, voy a leer el 25. Híjole. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Hablándole a los gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento, esa ceguera, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de las naciones, los descendientes de Efraín que están entre los gentiles, como aparece en Génesis 35. Y luego todo Israel será salvo. Después de que entró Efraín, que está entre los gentiles, ya todo Israel se le va a dar la vista para que pueda ver a Mashiach. Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el Redentor, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y ahí continúo. Estamos.